Extendemos un cordial saludo a todos los que están viendo este video. Hoy día presentaremos nuestra investigación llamada Lengua Materna, la realidad detrás de su uso en la enseñanza del idioma inglés. La exponente de esta investigación es quien les habla, Paulina Espinosa González, mi compañera Carolina Rebolledo Espinosa. Somos egresadas de la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Para introducir a este tema queremos comenzar esta presentación diciendo que nosotros queríamos hablar acerca de nuestro principal propósito en este estudio bibliográfico. En un comienzo queríamos revelar las causas de por qué los profesores de inglés usan la lengua materna en las clases de este mismo idioma en Chile. Luego nos dimos cuenta cuán importante era en el contexto internacional. Por ende, decidimos buscar los factores y verificamos que los profesores de inglés a nivel global, ya no tanto en el ámbito nacional, utilizaban su lengua materna en las salas de clase. A continuación veremos los objetivos y preguntas propuestas en esta investigación. El objetivo principal de esta investigación es determinar los factores que influyen en los profesores de inglés a que usen la lengua materna dentro del aula como un idioma extranjero. También queríamos presentarles nuestros dos objetivos específicos, siendo el primero categorizar los factores que causan que los profesores de inglés usen la lengua materna dentro del aula e identificar las causas del por qué los profesores de inglés en Chile usan la lengua materna dentro del aula. También queríamos presentarles nuestras preguntas de investigación. ¿Cuáles son los factores que causan que los profesores de inglés usen la lengua materna dentro del aula? ¿Cuáles son las causas del por qué los profesores de inglés usan la lengua materna dentro del aula? Ahora vamos a revisar nuestra revisión literaria y queríamos destacar a dos autores presentes a lo largo de nuestra investigación. En primer lugar tenemos a Malva Barahona, quien es una investigadora educacional y una educadora de idiomas con una vasta experiencia en español e inglés como un lenguaje extranjero. Ella es de nacionalidad chilena y entre sus obras a destacar se encuentra el libro English Language Teacher Education in Chile, escrito en 2005. Y en segundo lugar también queríamos destacar al doctor Kumara Badivelu, quien se ha especializado en la enseñanza de métodos de idiomas, postmétodos en pedagogía, formación del profesorado, análisis del discurso en el aula y enseñanza de la cultura. Él es de procedencia india y entre sus obras queríamos destacar este libro llamado Beyond Method, Macro Strategies for Language Teaching. Ahora vamos a seguir con los métodos que se implementaron en la problemática de este estudio bibliográfico. De acuerdo a Kumara Badivelu, hoy en día el idioma inglés ha tomado una gran posición como un idioma mundial aprendido y hablado por miles de personas alrededor del mundo. Debido a esta situación, el aprender un nuevo idioma en Chile se ha convertido en un gran desafío. Es por esta razón que el Ministerio de Educación estableció un programa llamado English Opens Doors, el cual tiene como propósito promover la enseñanza y el aprendizaje del inglés en Chile. A pesar de todos los esfuerzos que tanto el gobierno como los docentes han venido realizando durante años e implementándolos, los estudiantes son incapaces de lograr alcanzar el nivel de acuerdo al marco común europeo de referencias para el idioma.
A continuación compartiremos con ustedes algunas de las técnicas utilizadas durante el proceso de la realización de este estudio bibliográfico. Bueno, con respecto al paradigma, que es nuestro primer punto de esta investigación, y de acuerdo a Martínez, este estudio bibliográfico posee dos paradigmas. Por un lado tenemos el paradigma positivista y por el otro lado tenemos el paradigma interpretativo, los cuales buscan enfocarse en las causas de los fenómenos buscando comprenderlos. En el siguiente punto, tenemos los tipos de estudios que se encuentran presentes durante esta investigación. Nosotros encontramos información cuantitativa e información cualitativa, que apoya obviamente a nuestras conclusiones finales, donde los recursos principales son de primera mano, tales como documentos y artículos oficiales. En relación al diseño, esta investigación está basada en un diseño bibliográfico, como lo hemos dicho anteriormente, y Hernández Sampieri expresa que esto se debe a que diferentes instrumentos son utilizados para recopilar la mayor información, con ayuda obviamente de los respectivos autores en cada uno de los artículos utilizados en este proyecto. Y finalmente, la recolección de datos se llevó a cabo de acuerdo a 28 artículos que fueron organizados en dos contextos diferentes: el contexto chileno y el contexto internacional, ya que, como Paulina lo mencionó al principio de la introducción, primero nos enfocamos solamente en el contexto nacional, ¿cierto? Nosotras somos de Chile, como profesoras en práctica lo vivimos muchas veces, pero también nos dimos cuenta que en el contexto internacional ocurría lo mismo, la misma situación de utilizar la lengua materna dentro del aula para enseñar inglés. En esta investigación se utilizaron entrevistas, cuestionarios, discusiones grupales también y pruebas experimentales. Toda esta información se dividió en diferentes categorías, por ejemplo, nombre, año, tipo de estudio, población, instrumentos y finalmente las conclusiones que se obtuvieron de cada uno de los artículos y tesis que revisamos. Ahora vamos a revisar en análisis y los resultados de esta revisión de artículos. Como bien dijo mi compañera, vamos a revisar diferentes artículos, los cuales fueron utilizados para el diseño de esta investigación bibliográfica. Primero vamos a comenzar con el contexto internacional. En el contexto internacional les vamos a presentar dos investigaciones que fueron las más relevantes para nosotros en cuanto al diseño de este estudio bibliográfico. La primera investigación tiene por nombre la integración del lenguaje nativo en las clases. Esta investigación fue hecha por González Valencia el año 2019. Las técnicas, los instrumentos, utilizados para la realización de esta investigación cuantitativa fueron técnicas cuantitativas tales como encuestas y pruebas experimentales y cuestionarios realizados a profesores. Las principales conclusiones son: los profesores usan su lenguaje nativo como estrategia. También ellos usan su lenguaje nativo cuando hay problemas académicos y de comportamiento. Y la última conclusión es que puede facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El segundo estudio que queremos mostrarles a continuación es el uso de la lengua materna en clases de idioma extranjero, por Ji-Shin Pan. Esta investigación fue hecha en el año 2010 y los instrumentos utilizados fueron cuestionarios y entrevistas. Las principales conclusiones, como aquí vemos, son dos. La primera conclusión
es que los profesores usan la lengua materna para consolidar el conocimiento, tales como el vocabulario, estructura de las oraciones y aspectos culturales. Y la segunda y última conclusión de esta investigación, de este estudio, es para manejar el comportamiento del estudiante, todo esto dentro del aula. Ahora vamos a pasar al contexto nacional, en donde analizamos también varios estudios, pero tenemos dos que fueron los principales para nosotras. El primero tiene por nombre ¿Se usa el español en las clases de inglés en el aula chilena? Perspectiva de los profesores aprendices por Eladio Donoso. Él fue quien realizó este estudio investigativo. Fue hecho en el año 2020. Los instrumentos utilizados por Eladio Donoso fueron cuestionarios. Y las conclusiones son dos. Por propósitos pedagógicos y didácticos y propósitos de relación entre profesor y estudiante. El segundo estudio realizado tiene por nombre Comparando las perspectivas de profesores y estudiantes con respecto al uso de la lengua materna en las secundarias chilenas. Esta investigación fue hecha por López Rumiu Valenzuela, hecha en el año 2016. Los instrumentos utilizados fueron encuestas, cuestionarios y correos electrónicos. Y la principal conclusión que se pudo obtener de esta investigación es que el uso del español para explicar estructuras gramaticales inglesas es útil y beneficioso. Ok, ahora vamos a continuar con el cuadro de estas categorías. Y cabe destacar que hacen referencia, ¿cierto?, a uno de nuestros objetivos específicos, que era categorizar los factores del por qué los profesores de inglés utilizaban su lengua materna dentro del aula de clase. En primer lugar, la primera categoría, se encuentran los factores relativos al ambiente de la clase. Encontramos que los estudiantes de integración, de la comunidad de integración, se sentían mejor cuando el profesor hablaba en su lengua materna. En segundo lugar, tenemos la lengua materna es usada en el manejo de clases disruptivas. Cuando hay mucho ruido en la sala de clases, el profesor prefiere hablar en su lengua materna. Luego tenemos la relación entre profesor y estudiante. Los estudiantes se sentían mucho más cercanos al profesor y es por esta razón que el profesor decidía, según los artículos revisados, dar uso de su lengua materna para explicar las instrucciones en la clase. Luego encontramos los factores relativos a estrategias pedagógicas. En primer lugar, tenemos guiar a los estudiantes a pesar de la falta de conocimiento del inglés en áreas rurales. Si bien acá en Chile, como en el mundo, en el área rural, los estudiantes de por sí tienden a tener un bajo nivel en el conocimiento del idioma inglés, y es por esto que los profesores encuestados en estas áreas también necesitaban ocupar la lengua materna en el transcurso de la clase. Luego tenemos que los mensajes de la lengua materna son mucho más rápidos para cubrir todos los contenidos. Otra conclusión y otro factor encontrado en la revisión literaria, que llevamos a cabo. Y luego tenemos el uso de la lengua materna como facilitador del entendimiento del inglés. Este factor principalmente ocurría cuando las clases ocupaban un método que ustedes deben conocer llamado Grammar Translation, que primeramente se usa el idioma inglés y luego se traduce a la lengua materna. ¿Okay? Y finalmente encontramos factores afectivos también. El uso de la lengua materna podía omitir la frustración, y la desmotivación de los estudiantes. También trata de mejorar positivamente las relaciones para familiarizar a los aprendices con los valores y la cultura de la lengua extranjera y su comunidad.
Y por último, el uso de la lengua materna para promover el aprendizaje en la lengua extranjera, especialmente para los estudiantes de menor rendimiento. Bueno, ahora vamos a revisar los resultados que fueron encontrados en acorde a nuestros objetivos. Como bien decía mi compañera Carolina, vamos a revisar los resultados para los diferentes objetivos. Primero vamos a revisar para el objetivo general, el cual era determinar los factores que influyen en los profesores de inglés a que usen la lengua materna dentro del aula como un idioma extranjero. Las tres principales conclusiones que se obtuvieron durante la revisión literaria y bibliográfica fueron obtener un mejor entendimiento por parte de los estudiantes, entregar instrucciones y tener una comunicación inclusiva. Bueno, acá están los resultados para nuestros objetivos específicos que le nombramos al principio de esta presentación. El primero de ellos, identificar las causas del por qué los profesores de Chile, de inglés en Chile, usan la lengua materna dentro del aula. Se pudo obtener el siguiente resultado. Algunos profesores reconocen un gran uso de la lengua materna más que el inglés como una lengua extranjera durante las clases, debido a una deficiencia por su parte al nivel de inglés. Algunos no se sienten muy preparados para hablar en inglés, por eso una de las causas de las que más se repetía fue la que le acabamos de presentar. Luego, y tal como lo expliqué en el cuadro de las categorías, nuestro segundo objetivo específico es categorizar los factores que causan que los profesores de inglés usen la lengua materna dentro del aula. Encontrábamos tres tipos de factores. El primero relacionado con el ambiente de la clase. Como profesores, nosotros sabemos que el ambiente de la clase es sumamente importante para también relacionarlos con los factores afectivos. Es muy importante que el estudiante se sienta cómodo en la sala de clase, que sienta una confianza con sus compañeros, con sus pares y también con el profesor. Y otro factor, obviamente, son para estrategias pedagógicas. Muchos profesores decían que usaban la lengua materna para dar instrucciones y el resto del trabajo el estudiante lo completaba en el idioma extranjero, en este caso que es el inglés. Ahora vamos a revisar las principales conclusiones de este estudio bibliográfico. Bueno, y la primera conclusión nos habla respecto a la utilización de la lengua materna y que esta puede causar una gran interferencia y dificultad en el aprendizaje y práctica de un segundo idioma. No solamente, ¿cierto?, con fines pedagógicos didácticos. También podemos ahí causarle una dificultad, una interferencia de que el estudiante pueda entender el idioma inglés. La segunda conclusión es acerca de que hay incontables casos en los cuales los profesores de inglés dudan de su nivel de competencia en el idioma que han adquirido a lo largo de su experiencia enseñando a los estudiantes un segundo idioma. En nuestra tercera conclusión, y de acuerdo al Ministerio de Educación chileno, específicamente en el estándar número 6, a través de estándares orientadores para carreras de pedagogía en inglés, el profesor indica, ¿cierto?, este estándar que debe comunicarse satisfactoriamente un 100% del tiempo en la sala de clases en inglés. Sin embargo, este estudio bibliográfico develó que los profesores viven una realidad completamente distinta en la sala de clases. Y como Donoso explica, los profesores de inglés hacen uso de su lengua materna con propósitos pedagógicos y didácticos. Y nuestra última conclusión nos relata que el uso de la lengua materna puede ser parte de las clases de inglés como una herramienta útil
y así poder incorporar a un gran grupo de estudiantes que forman parte de la comunidad de integración en las escuelas. Estos estudiantes pertenecen al grupo que tiene necesidades educativas especiales y por ende en los estudios realizados, en los estudios que revisamos nosotros para nuestra tesis, se repetía también este factor, esta conclusión, para poder integrarlos también a ellos, para que no se sientan menos, ¿cierto? Es un problema que está en todos los países y los profesores somos responsables por ello. Y bueno, para concluir esta presentación, queríamos entregarle a ustedes algunas recomendaciones. Y bueno, si alguno se anima y quiere ser un futuro investigador también, algunas recomendaciones especialmente para aquellas personas. Bueno, como decía Carolina, les vamos a entregar algunas recomendaciones para los futuros profesores o quienes quieran seguir en esta línea de la investigación con este tema del que le estamos hablando hoy en día. Lo que se ha revelado a través de esta revisión e investigación literaria y bibliográfica es que muchas estrategias y metodologías son utilizadas por los profesores dentro del aula. El uso de la lengua materna es el más controvertido en el campo de la adquisición de una segunda lengua, en este caso el inglés, pero es completamente necesario de acuerdo a lo dicho y planteado por la mayoría de los profesores en los artículos y proyectos de tesis que fueron estudiados durante esta investigación. De acuerdo a lo antes planteado, se sugiere a los futuros profesores y expertos en educación que continúen con esta emocionante e interesante investigación, aplicando entrevistas cuantitativas, recopilar y analizar los datos más importantes de acuerdo a esta materia. Recoger también las diferentes opiniones personales que los docentes puedan tener de acuerdo al uso de la lengua materna dentro del aula, al momento de enseñar un nuevo idioma, con el fin de contribuir a esta investigación. Se busca que para futuras investigaciones se pueda seguir esta misma línea, como bien les mencionábamos, por lo que sería una gran oportunidad para recopilar más información sobre el por qué los profesores de inglés usan la lengua materna en la enseñanza de un nuevo idioma. Para finalizar nuestra presentación, les queremos dejar con algunos referentes bibliográficos que fueron utilizados en esta revisión literaria y bibliográfica, los cuales fueron los más relevantes y los más repetitivos durante nuestra investigación. Algunos por mencionar, por ejemplo, a Malva Barahona, a Donoso, a Fodi y también Hernández Sampieris, Fernández Collado, Baptista Lucio. Y como bien mencionábamos al principio de nuestra investigación, el doctor Kumara Vadivelu. Esos fueron los exponentes bibliográficos a los que más se recurrió en esta investigación. Bueno, queríamos darle las gracias infinitas por esta oportunidad de participar en este Congreso de Psicología y Educación. Como lo nombrábamos al principio, somos egresadas de la Universidad Autónoma de Chile y vivimos esta experiencia durante la práctica y por eso es que nos interesamos tanto en este tema. Espero que les haya gustado, que sigan a lo mejor alguno que está viendo el video investigando sobre esta rama. Muchas gracias, hasta luego.